Bueno, en esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre las funciones anidadas, algunas funciones anidadas que se pueden trabajar dentro de la hoja de cálculo. Para ello, vamos a conocer un poco más sobre algunas funciones lógicas que intervienen en este capítulo. Por ejemplo, la función y la función o tienen algo en particular. Ambos tienen que cumplir un criterio para que sea verdadero o como también pueda ser falso. Comenzamos con la función y. Sabemos que estas expresiones lógicas me van a permitir mostrar un resultado, como por ejemplo 5 es menor que 3, eso sería falso. De igual manera 8 es mayor que 7, eso sería verdadero. Y que 9 es distinto a 10, que también sería verdadero. Pero en este caso, para la función y, es necesario de que todas estas expresiones lógicas sean verdaderos para que te brinde una respuesta verdadera. ¿Qué pasaría si una de ellas es falso? Entonces la función y te va a dar como respuesta falso. Vamos a comprobar entonces esa teoría. Ahí está, función y. Selecciono los tres elementos de esta manera también, en forma de rango. O también puedo seleccionarlo uno por uno para poder ir evaluando cada una de las expresiones. Bien, ahí está. Al presionar Enter voy a obtener como falso la respuesta, porque la función y te obliga a que todo esto sea verdadero. Es decir, si yo cambio este valor y le digo que 5 es mayor que 3, será una expresión verdadera y por consecuencia esto también va a cambiar su respuesta. En el caso de la función o, aquí sí no importa si todos son falsos, a no ser que como mínimo tendría que ser uno de las expresiones verdaderas para que te muestre verdadero. Es decir, si yo escribo que 9 es menor que 5, sería falso. Si yo coloco 10 mayor que 7, sería verdadero. Y si yo coloco que 6 es mayor que 6, también sería falso. En este caso tengo más falso que verdadero, pero a la función o no le importa eso. Simplemente basta que uno sea verdadero para que la respuesta sea verdadera. ¿Y qué necesito para que esto sea falso entonces? Pues simple, necesito que esta expresión también sea falsa. Como 10 es menor que 7, sería falso. Si los tres son falsos, entonces aquí sería falso. Para ello, vamos a desarrollar algunos ejercicios con las funciones anidadas. En este caso, tenemos a un problema en donde se va a regir mediante la calificación y un cuadro con respecto a los mensajes. Tenemos de 17 a 20, de 14 a 16 y de 0 a 13. Entonces, vamos a clasificar nuestra respuesta. Cuando tenemos estos tipos de problemas, lo más recomendable sería utilizar a la función sí. Pero hay un detalle. La función sí solamente me brinda dos respuestas, un valor verdadero y un valor falso. Sin embargo, en el problema tenemos tres posibles respuestas y tres posibles criterios. Entonces, eso lo vamos a evaluar a continuación. La primera me dice que para que los chicos sean muy buenos, tendría que estar en rangos entre 17 y 20. Muy bien, entonces significa que esta nota tendría que ser mayor o igual que 17, que es la menor nota, para que sean muy buenos. Entonces, ese sería el primer criterio para poder evaluar si son muy buenos. B2 tendría que ser mayor o igual que 17. Si eso es cierto, entonces mi respuesta será muy buenos. Muy buenos, por acá.
y listo. Sin embargo, ahora lo único que me queda es una respuesta, que es el valor falso. Pero el problema te pide al menos 2 casilleros más para poder colocar esas 2 respuestas. Entonces aquí viene el dilema. Si yo quiero obtener 2 respuestas más, entonces me conviene utilizar otra función sí, justamente en el valor del falso. ¿Y por qué razón? Porque aquí voy a obtener 2 respuestas más, ya sea verdadero o ya también sea falso. Entonces, eso es lo que vamos a agregar. Agrego el sí y Excel me va a permitir hacer eso, pero ahora el criterio es distinto. Ya no va a ser B2 mayor a 17. Ahora esto ya tiene respuesta, así que lo voy a descartar. Lo único que me queda son estos dos. Y la que me conviene, pues, es justamente agregar este valor. Para poder hacer eso, necesito hallar nuevamente este valor, B2, que sea mayor o igual, pero en este caso, ¿qué número? El número 14. Porque es el mínimo valor para que sea, en este caso, para que sean buenos. Ahora, la pregunta del millón. Necesitaré otro sí para poder dar como respuesta a regulares. En este caso, no, porque ya es la última respuesta. Si hubiera otro cuadrito más, ¿no? Por ejemplo, casi regulares, entonces ahí sí necesitaría de otro sí. Pero en este caso estamos ya terminando y me queda un casillero para poder colocar una respuesta que es el valor falso y lo único que debo de colocar, entre comillas, es escribir la segunda o la tercera, en este caso, la tercera respuesta. Ahora, como he utilizado 2 sí, he abierto 2 sí, voy a tener que cerrar paréntesis 2 veces. Presiono Enter y obtengo el resultado. Arrastro para poder observar si cumple con todas las condiciones. Estoy aquí. 12 está en el rango entre 0 y 13, por lo tanto debe estar, o su respuesta debe ser regulares. En el caso de 16 está entre el rango de 14 y 16, por lo tanto su respuesta debe ser buenos. Eso significa que la conclusión de mi fórmula está bien escrita. Me voy al siguiente problema. En el siguiente problema me indica de que una agencia de turismo va a premiar al personal siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. La primera, que el pasaje sea mayor a 100 y que la ciudad sea al Cusco. Aquí hay algo importante. Si ambas condiciones se cumplen, entonces ganará el viaje. Caso contrario, no ganará el viaje. Haciendo un análisis, haremos lo siguiente. Tiene que ser los viajes tienen que ser mayor a 100. Ese es el primer análisis. El segundo análisis, que la ciudad donde va a tener que vender los pasajes, pues tiene que ser Cusco. Ahí está. Este es un pequeño análisis para poder agregar con nuestra función. Pero algo muy importante que debemos de considerar, que tiene que ser ambas condiciones. Y para que eso sea posible, entonces tiene que ser con la función y. Es decir, tengo que utilizar a la función anidada y. Entonces empezamos. Función sí, y dentro del sí escribimos el i. Ahora sí, vamos acá a escribir nuestro análisis. Habíamos dicho que viajes tiene que ser mayor a 100. Por lo tanto, la celda que representa viajes es B2. B2 tiene que ser mayor a 100. La siguiente condición es que ciudad, que es C2, tiene que ser igual a la palabra. Entonces, esto viene a ser la parte lógica, que me va a dar 2 posibles respuestas. La primera, ¿cuál va a ser? Que gana el premio. Ahí está. Y la segunda es que pierde. Ahí está. Podemos colocar esto, cierro paréntesis,
y presiono Enter. Esta fórmula va a perder el premio, me dice, porque cumple con la primera, pero no cumple con la segunda. Entonces, está bien la fórmula. Vamos a observar si cumple para los demás, que es lo más importante. Aquí, él sí gana. ¿Por qué? Porque es para el Cusco y los viajes vendidos es mayor a 100. Pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, nosotros vamos a observar también dos criterios y se trata de una universidad que tiene que cumplir ciertos criterios. La primera, que la nota debe ser mayor a 14 y la segunda, que sus cuotas hayan sido canceladas. Entonces, pero aquí hay una condición, que solamente tiene que cumplirse al menos una de ellas. Si eso es cierto, entonces procederá la matrícula. Caso contrario, no procede. Entonces, sus notas tienen que ser mayor a 14 y la otra condición, que su cuota debe ser igual a cancelar. Esa es la parte analítica de este problema. Empezamos. Como me permite en este caso solamente agregar una de las condiciones, entonces utilizaría a la función O, porque es la que me permite mostrar al menos que uno sea verdadero, no necesariamente todos. Entonces menciono lo siguiente: si O, abro paréntesis, la primera condición, notas mayor a 14, la nota es de 2, tiene que ser mayor a 14. La segunda condición, que esta palabra tiene que ser cancelado, que la cuota tiene que ser cancelada. Ahí está, tengo que escribirlo de esta manera y cierro paréntesis. Si uno de los dos al menos cumple, por lo tanto tu respuesta va a ser procede. Caso contrario, no procede. Es decir, siempre la estructura de la función sí se va a mantener. Ahí está. Tiene que proceder porque al menos es cancelado, ¿no? Y ahí está. Van a existir otras opciones. En este caso, algunos casos no podrá proceder. ¿Por qué? Porque no cumple con ninguna de las dos condiciones. Será falso, por lo tanto demuestra esa respuesta. Pasamos al último problema, que es un reto en realidad, y vamos a ver las condiciones. Primero, se trata de una minera en la cual vamos a ver sus detalles. Será el descuento del 8%, es una pequeña operación, y si no es así, será 0 nada más. Pero aquellos proyectos que trabajan en Cerro Vial o Parina, por lo tanto, aquí debe ser el riesgo debe ser alta también y alta, ¿no? O sea, en este caso, el riesgo debe ser igual a, según el problema, a baja. Ahí está. Esa es la primera condición y esto va a llevar a otra subcondición con la opción O, que debe ser el proyecto, ¿no? El proyecto, ahí está, el proyecto debe ser igual a Cerro Vial, así como está, o también el proyecto, ahí está, el proyecto debe ser igual a Parina. Entonces esa es la condición, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Primero, se tiene que cumplir ambas condiciones, es decir, con el I. Y dentro del I se tiene que cumplir primero estas dos otras condiciones, o sea, con el O. En este caso, tendría que el proyecto, aquí está el proyecto, tiene que ser igual a Cerro Vial, ¿ya? Bueno, aquí tendría que ir entre comillas, ahí está, Cerro Vial, esa es la otra, o también tiene que ser Parina. Ahí está. Así, tiene que estar bien escrito. Bueno, aquí me falta sin igual. ¿Ya? Cerramos paréntesis. Y ahora, pero también de este O tiene que cumplirse que el riesgo tiene que ser bajo. ¿Correcto?
Entonces, en este caso, vamos a ver el análisis. ¿Por qué primero va el I y por qué no el O? Porque el I va a ser, se va a encargar de que se cumpla toda esta condición hasta acá y de lo que vamos a escribir a continuación. Porque falta todavía el otro análisis que tiene que ser baja. ¿Y quién tiene que ser baja? El riesgo, o sea, E3. E3 tiene que ser baja. De por sí, esto sí se tiene que cumplir sí o sí. El I va a mandar tanto a la respuesta que salga ahí de lo y también que tiene que ser necesariamente baja. Entonces, si esto sabemos que el O puede ser verdadero o falso. Si cualquiera de los dos tiene dos posibilidades para que sea verdadero. Sin embargo, con el I, esta sí necesariamente tiene que ser verdadero para que me muestre la respuesta verdadera. Por eso lo hemos colocado, o en este caso le estoy colocando en ese orden. Bien, cierro paréntesis. Ahora continuamos con el valor verdadero. Si eso es cierto, entonces su sueldo, que es la celda F3 será multiplicado por el 8%. Caso contrario, va a ser simplemente 0. Es lo que menciona el problema. Vamos a observar, claro, va a salir este valor. Vamos a ver si alguno va a cumplir su valor y exactamente aquí si uno cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque es baja, porque así lo manda en este caso la función y porque es cervial. Y porque los demás son ceros, porque en este caso es alta, no es baja, tendría que ser baja. Aquí es baja, ¿no? Y en este caso es parinas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con respecto al texto. Entonces, para que salga esto, tendría que agregar una S para que sea completo, ¿no? Ahora sí, parinas, ahí cambia la fórmula y vamos a tener una respuesta más u otras respuestas más. Entonces, jóvenes, este sería el resultado de este ejercicio reto y tener un poquito a veces de cuidado cuando vamos a escribir, ¿no? Bueno, según la base de datos es parinas, cuando el problema, bueno, mencionaba eso, ¿no? Esos detalles, ¿no? Bueno, ahí está la solución del problemita que habíamos visto en clase, algunos lo desarrollaron, en la cual les felicito por el empeño que le están dando al curso. Ya nos veremos nuevamente en clase, jóvenes. Hasta luego.